Las cosas siguen de mal en peor en Venezuela. Aumenta el número de presos políticos ahora en ese país, la mayoría encarcelados por expresar sus opiniones contra el régimen de Nicolás Maduro. Así es, y paralelamente hoy se volvió a suspender la audiencia en el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Está con nosotros Luis Alfonso Fernández. Y a propósito de estas detenciones, Luis, ya no solo comprenden los líderes estudiantiles y políticos, se ha abierto el espectro, el abanico de esas detenciones, empresarios. Así es, Josie, Nara, amigos televidentes, así es, lamentablemente ya no son líderes políticos, estudiantes, ahora son empresarios también que están yendo a la cárcel. Y lo curioso, bueno, no lo curioso, esto no nos sorprende, por expresar una opinión, por denunciar alguna irregularidad. ¿Recuerdan ustedes al médico que alertó sobre los casos de chikungunya, sobre el virus? Claro. Bueno, ya tiene una medida privativa de libertad. Solo por alertar sobre esta extraña enfermedad le cayeron encima. Qué horror. Pero bueno, así está la situación en Venezuela. En todo caso, en las últimas horas se han concretado las órdenes que el gobierno venezolano le ha dado al Poder Judicial y a la Fiscalía para llevar a la cárcel a médicos, dirigentes políticos y empresariales que han sido críticos a la gestión gubernamental. Crece la lista de venezolanos presos por razones políticas. Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes y Agentes Aduanales, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia tras declarar la falta de insumos y medicamentos. Esto se ha convertido en una política de persecución y de amedrentamiento para sembrar miedo y terror a los dirigentes políticos, para que simplemente no expresen sus ideas, no organicen a la gente y no lo transmitan o busquen un camino distinto para Venezuela. También se concretó la privativa de libertad contra Ángel Sarmiento, el médico que alertó sobre el virus mortal que circula por Venezuela. La orden de apresarlo fue dada por el mismo gobernador oficialista del estado Aragua y exministro de Interior y Justicia. Y mantenemos la posición porque hicimos fue una alerta y una denuncia que bajo ningún término catalogamos como terrorista. Para que responda ante la justicia por sus graves acusaciones y denuncias terroristas. En su editorial, el diario New York Times alertó que el gobierno venezolano respondió a principios del año a la ola de protestas callejeras, encarcelando a líderes opositores, sacando el ejército a la calle e imponiendo más controles a los medios de comunicación. Estas tácticas deplorables han obligado a la oposición a replegarse, quitándole a los venezolanos la oportunidad de protestar contra un líder que encaminó a una nación próspera por un peligroso periplo. Bueno, fíjate lo que pasó hoy con Gaby Arellano. Fue detenida, secuestrada prácticamente por la Guardia Nacional, llegó el SEBIN, le quitaron su teléfono, le quitaron todo lo que tenía encima, la estuvieron horas paradas en Carabobo, cerca de la capital, simplemente para amedrentar. Durante este fin de semana y después de 10 años tras las rejas, al preso político Iván Sibonovich le otorgaron la medida casa por cárcel. Además, este lunes fue suspendida de nuevo la audiencia en el juicio contra Leopoldo López. Y por cierto que este viernes 26 de septiembre, es decir, al final de la semana, el exilio venezolano activará una protesta frente a la sede de la ONU en la Gran Manzana, esto para exigir la liberación de los presos políticos y contra Nicolás Maduro, quien participará en la sesión plenaria de Naciones Unidas. Tenemos mucha más información.